Muy buenas tardes, queridos estimados participantes, dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra segunda sesión de clase al curso gratuito de análisis estadístico con SPS. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho número 528 para todos aquellos que nos quieren ver y también conocernos. Les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Asimismo, mencionarles que ya contamos con los cursos para el mes de octubre. Por favor, aprovechar al máximo y pueden invitar a sus amigos, familiares o amistades. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor, comunicarse con mi persona con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es el profesor Abraham Maita Márquez. Recuerde que es nuestra segunda sesión de clase, hora de 3 a 4:30 de la tarde. Tendremos 2 semanas de nuestra capacitación. El día de hoy estaremos aprendiendo la sesión 2. Llenado de datos en la matriz vista de los datos. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura del temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo durante nuestras 2 semanas de capacitación. Sobre nuestra metodología, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica. Los materiales, los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted hará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en análisis estadístico con SPSS a nombre de la institución El Tecnológico. El certificado sale con 90 horas académicas. Si usted me pregunta, señorita, ¿por qué sale con 90 horas académicas? Sale porque cuando usted va a tramitar tendrá como regalo el campus virtual habilitado por 1 año. ¿Cómo estaremos en contacto? Por esa razón sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar tiene que tener una nota mayor e igual a 14. Los participantes que van a tramitar tendrá como regalo el campus virtual. En el campus virtual usted va a encontrar materiales, videos y recursos adicionales habilitados por 1 año, habilitado 24/7. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico de 40 soles, es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos al curso gratuito. Para empezar nuestra segunda sesión de clase, nuestra tarde y nuestra semana, muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Juan capítulo 4, versículo 8. Amén a todos. En breve ya se estará conectando el profesor para que nos pueda impartir una hermosa clase
el día de hoy. Muy buenas tardes, Harold, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, profesor Abraham, ¿cómo está? Bienvenido, le cedo el espacio. Por favor, puede activar su audio y asimismo compartir su pantalla. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Tengan todos muy buenas tardes, ahí hasta donde se encuentren. Bueno, voy a compartirles mi pantalla para que así podamos ver todas las características de SPSS. Muy bien, como ya nos decía Mónica, esta es nuestra segunda sesión del curso de análisis estadístico con SPSS. Muy bien. En nuestra primera sesión estuvimos abordando de manera general lo que es la recolección de nuestros datos bajo un enfoque cuantitativo. Posteriormente procedimos a de una manera rápida introducirnos a SPSS. Bueno, en nuestra sesión del día de hoy vamos a proceder al llenado de los datos. Esto en la vista de datos de la matriz de datos de SPSS. Una vez introducidos los datos, vamos a proceder al análisis estadístico de los descriptivos. Dentro de los análisis descriptivos están las distintas medidas que vamos a utilizar el día de hoy. Bien, como les decía, en la clase pasada estuvimos abordando acerca de las ventanas principales del SPSS. SPSS nos permite mostrar dos ventanas principales. La primera es la vista de datos y la segunda la de resultados. En este caso estamos en la vista de datos, en la ventana de editor de datos. Esta ventana de editor de datos nos permite mostrar dos ventanas. Una que es nuestra vista de variables, la que tenemos en pantalla, y nuestra vista de los datos. Bien, voy a borrar esto y vamos a proceder. Bien, vamos a ingresar algunos datos de nuestras variables. En este caso, en la ventana de vista de variables, nos van a ofrecer distintas características. Por ejemplo, nombre, tipo, anchura y demás. Estas opciones son las características de nuestras variables, ¿ya? Y hacia abajo, en las celdas de hacia abajo, son las variables que nosotros vamos a utilizar en nuestro trabajo. Pueden ser una, dos o tres, o las variables que ustedes estén utilizando. Y hacia el lado horizontal están las características de nuestras variables. Bien, dentro de las características de nuestras variables, el SPSS nos permite introducir el nombre, ¿ya? En este caso, por ejemplo, yo estoy trabajando con un cuestionario y mi primer pregunta es en base al género de las personas. Entonces, en este caso, en la casilla número 1, puedo introducir la referencia a mi pregunta 1 o el nombre con el cual se va a mostrar en mi vista de datos. En este caso yo puedo introducir, por ejemplo, pregunta 1, puedo introducir o alternativa 1 o simplemente el nombre de nuestra variable. En este caso puede ser género. Yo le voy a dejar en la alternativa o pregunta 1. En esta opción, SPS no nos permite ingresar algunos símbolos. Por ejemplo, en este caso voy a ingresar un guión medio. Cuando queremos pasar al tipo, SPS nos va a mostrar una ventanita de advertencia. En este caso usted no se va a asustar porque no es un error de su investigación, si se puede decir, sino es un error de ingreso de los datos, ¿ya? Entonces, le decía que hay algunos símbolos que no permite el SPSS, ¿ya? Entonces, yo voy a introducir, les decía, Alt, y si quiero introducir un espacio, el SPS en esta opción o en esta columna no nos va a permitir utilizar la opción espacio. Entonces, si queremos meter un espacio, podemos utilizar la opción de barra baja, ¿ya? Y pongo 1. Esta es mi alternativa 1. Y como podemos ver, ya podemos avanzar a nuestras siguientes columnas. Dentro de las alternativas de nuestra variable está el tipo de variable. Si nosotros hacemos clic debajo de tipo, nos va a aparecer una casillita con 3 puntitos, ¿ya? Remarcado de azul. Vamos a hacer clic y nos aparece una ventana. En este caso nosotros no nos vamos a hacer mucho problema
y les voy a hablar acerca de aquellas que más se utilizan, ¿ya? Aquellos tipos de variable que más se utilizan generalmente. En este caso están el numérico. El numérico se utiliza cuando usted va a introducir datos de manera numérica. Es cuando nosotros hemos codificado, les decía, todo de manera numérica, ¿ya? Nuestros datos son numéricos. Otra opción utilizada puede ser el de cadena. El de cadena se utiliza cuando en vez de números vamos a utilizar nosotros palabras. Por ejemplo, si queremos saber el país de nuestro encuestado y esta persona no ha respondido o no hemos categorizado en números y la persona nos ha respondido, por ejemplo, mi país, Guatemala. Entonces, si nuestras respuestas son en palabras o en letras, entonces habilitamos la opción de cadena dentro de nuestro tipo de variables, ¿ya? Pero SPS nos permite de manera predeterminada la opción numérica. Entonces nosotros, como estamos trabajando con valores numéricos, lo dejamos en numérico y procedemos a aceptar, ¿ya? Les decía que SPS trabaja con valores ya predeterminados. Automáticamente en esta columna de las características de las variables, en este caso anchura, ya nos aparece el número 8, ¿ya? Entonces, la anchura es el número de caracteres que nosotros vamos a utilizar en nuestros datos. En este caso pueden ser 8, pueden ser menos, esto depende a las variables con las que usted esté trabajando. Como les decía, predeterminadamente SPS nos ofrece 8. Yo le voy a dejar en 8. Muy bien. Los decimales. ¿Cuántos decimales usted va a ingresar o con cuántos decimales usted va a trabajar? Si no va a trabajar con ningún decimal, lo podemos marcar o lo podemos dejar en 0. Si usted va a trabajar con 2 decimales, entonces marcamos la opción 2. O si va a trabajar con más decimales, marcamos la opción que usted considere. En la etiqueta es el nombre con el cual va a salir en su vista de resultados. En este caso, nosotros podemos poner ya el nombre completo de nuestra variable. En este caso, si estoy trabajando con la opción de género, yo puedo poner en nuestra etiqueta género. Bien. Como nuestra etiqueta de género no vamos a trabajar con decimales, les decía en la opción de decimales, lo voy a dejar en 0, porque nuestros números van a ser enteros, ¿ya? Bien, otra opción de las características de nuestras variables de SPSS están los valores. ¿Qué vamos a introducir en los valores? Son las medidas, son los valores de nuestra variable, en este caso. Nosotros vamos a presionar dentro del nombre valores, hay una casilla de igual manera con 3 puntitos. Al hacer clic nos aparece una ventana. Y nos aparece la opción de valores y la opción de etiqueta. En este ejemplo, si nosotros estamos trabajando con la variable género, nos pide, en este caso, ingresar un valor. Por ejemplo, voy a ingresar el valor 1 y la etiqueta dentro de género, en este caso, el masculino. Estoy trabajando la etiqueta masculino con el valor 1, ¿ya? Una vez que nosotros hemos ingresado nuestro valor y nuestra etiqueta, presionamos el botón que dice añadir y automáticamente se nos baja en este recuadro más grandecito nuestra etiqueta con el nombre masculino. Bien. Si tenemos más valores que agregar, presionamos el valor que le hemos asignado a nuestra etiqueta. En este caso, si estamos trabajando con género, presionamos 2, el valor 2 y nuestra etiqueta. De género, en este caso, vendría a ser femenino. Y presionamos añadir. Y vemos cómo en este recuadro más grande se nos aparecen las etiquetas. 1 para masculino y 2 para femenino. Les voy a recalcar que en este caso nosotros no estamos tratando de darle un valor ni a masculino ni a femenino. Masculino no es que esté en primer lugar ni femenino en segundo lugar. Si usted se permite, también puede asignar el valor 1 a femenino y 2 a masculino, ¿ya? Entonces acá lo que estamos haciendo es darle un número, ¿ya? A los valores de nuestra variable de género. Una vez que no tengamos más variables o más etiquetas, más valores que asignar, presionamos en aceptar. Y le hemos asignado una característica más a nuestra variable. En esta opción, en nuestra característica de perdidos,
trata de los valores, de los datos perdidos de nuestra variable, de nuestra encuesta. En este caso nosotros no tenemos ningún valor perdido y lo vamos a dejar en ninguno. En columnas, predeterminadamente nos aparece el número 8. ¿Ya? Esto es nada más que el ancho de las columnas. Entonces nosotros lo vamos a dejar en 8. La alineación solo es los datos, en dónde se van a ubicar, a izquierda, derecha o en el centro. ¿Ya? Entonces, eso usted lo deja donde usted prefiera. Yo lo voy a dejar en derecha. O sea, esto ya está predeterminado por el paquete estadístico. Dentro de las medidas, otra característica de nuestra variable. Al hacer clic bajo el nombre medida, nos va a aparecer un triangulito azul y nosotros le damos en clic y nos aparece 3 tipos de medidas. En nuestra primera clase nosotros hablábamos, si recuerdan los que estuvieron, las escalas de medición. Dentro de las escalas de medición tenemos la nominal, la ordinal, la de intervalos y la de razón, ¿ya? Pero en este caso, alguien se preguntará, acá yo no veo a la de intervalos ni la de razón, pero sí están la nominal y ordinal. Bien, en este caso, SPS nos da 3 opciones, nominal, ordinal, escala. Dentro de escala es donde se encuentran los niveles de medición de intervalos y de razón. Si usted está trabajando con los niveles de medición de intervalos y de razón, simplemente señala al programa escala. O sea, señala o selecciona la medida de escala. Bien. Si estamos trabajando, en este caso, con género, nosotros tenemos una medida de medición nominal. Bien. Y en rol lo dejamos tal como está, ¿ya? Rol ha aparecido, esta opción de rol nos ha aparecido en el 2014, cuando la empresa IBM ha comprado SPS, ¿ya? Antes de esto no tenía esta opción de rol, entonces lo dejamos tal como está. Entonces, estas características son las que nosotros debemos introducir a nuestra variable para analizar nuestros datos con este paquete estadístico. Bien, ahora vamos a trabajar con un ejemplo, ya que conocemos las características que deben tener nuestras variables. Para comprender mejor, vámonos a un ejemplo. Acá les decía, cómo en la medida de medición, escala, la medida escala, introduce intervalos y de razón, ¿ya? Vamos a un ejemplo práctico. Por ejemplo, la empresa El Tecnológico requiere obtener información acerca de la percepción de sus clientes sobre un nuevo servicio ofrecido desde hace unos meses. Para ello se aplicará un cuestionario a 30 de sus mejores clientes para conocer la opinión de estos. Ahora, ¿cuál es su misión de usted? Su misión como investigador será preparar el libro de códigos. Vamos a preparar el libro de códigos y la base de datos. Bien, nuestra misión en este caso es preparar el libro de códigos y la base de datos. Bien, acá tengo una encuesta, un cuestionario que se ha aplicado a pedido de la empresa. Un cuestionario aplicado a 30 personas. En este caso, para conocer la percepción de nuestros clientes, hay datos que nosotros debemos conocer. En este caso, se ha establecido como primera opción, como primer ítem, conocer el sexo al cual pertenece nuestro encuestado. Tenemos como primera pregunta el sexo. ¿Será masculino o será femenino? Como segunda pregunta, la edad. Quiero saber la edad de mi encuestado. He podido categorizar en 3 opciones. La primera categoría, de 18 a 29 años. Nuestra segunda categoría, de 30 a 49 años. Y nuestra tercera categoría, de 50 a más años. ¿Ya? Entonces, el encuestado marcará una de estas opciones. ¿Ya? Una tercera pregunta. Yo quiero saber cuál es la renta líquida o cuál es el salario de mi encuestado. En este caso, yo no le ofrezco ninguna opción. ¿Por qué? Porque entre sueldos de mi encuestados puede haber infinidad de opciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, es una pregunta abierta. En la pregunta 4, ¿cuántos años de estudio posee? De igual manera.
no está categorizada, porque es una pregunta bastante amplia. Entonces dejamos que el encuestado nos pueda responder a esto. Dentro de nuestro cuestionario, lo que nos pide la empresa, nuestra quinta pregunta, la 5.1 y la 5.2. En acá es donde nosotros estamos utilizando una escala de Likert para saber las actitudes de nuestro encuestado. En este caso, queremos saber, ¿el servicio ofrece una nueva experiencia en la compra? Utilizando el escalamiento de Likert, nos responderá muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o muy en desacuerdo. Entonces, una de estas opciones la marcará nuestro encuestado. Bien. Otra pregunta que nosotros queremos saber. ¿El precio del servicio es acorde a la calidad de este? Igualmente, estamos utilizando el escalamiento de Likert. Responderá nuestro encuestado si está muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o está muy en desacuerdo. Bien, una vez establecido nuestro cuestionario, vamos a proceder a realizar nuestro libro de códigos. Este libro de códigos es bastante importante. ¿Por qué? Porque acá es donde se van a asignar los valores a nuestras variables, ¿ya? Recuerden que estamos trabajando con 3, 4, 5, con 6 preguntas en nuestro cuestionario. Son 6 preguntas. El sexo corresponde a la pregunta 1, 2, 3, así sucesivamente, ¿ya? Nuestro libro de código. En nuestra primera pregunta, la etiqueta de la variable viene a ser el sexo de nuestro encuestado y los valores que nos le hemos asignado. Dentro de la opción del sexo, tenemos que este puede ser masculino o femenino. Vamos de nuevo a nuestro cuestionario. Nuestras respuestas estaban entre masculino o femenino, ¿ya? En nuestro libro de códigos le hemos asignado un valor de 1 a masculino y 2 a femenino. Recuerden esto, es importante que ustedes, al trabajar con datos o con cuestionarios, establezcan o realicen su libro de códigos y vayan asignando valores a cada ítem o a cada pregunta. En nuestra edad de nuestros entrevistados, de nuestros encuestados, tenemos 3 opciones, de 18 a 29 años, nuestra otra opción de 30 a 49 años y nuestra tercera opción de 50 o más años. Vamos a nuestro libro de códigos. Los valores que le hemos asignado a nuestra primera categoría, nuestra primera respuesta, le hemos asignado el valor 1 a la respuesta de que si nuestro encuestado tiene de 18 a 29 años. La segunda categoría le hemos puesto el valor de 2, si nuestro encuestado responde a que si tiene más de 30 a 49 años. Y nuestra tercera opción, le hemos asignado el valor de 3 a si nuestro encuestado posee o tiene de 50 o más años. ¿Ya? Entonces le hemos ido asignando valores a cada respuesta. Renta líquida no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que vaya a responder nuestro encuestado. Bien, años de estudio tampoco. Entonces lo dejamos así en 0, porque no tiene ningún valor. Experiencia del servicio. Recordemos, vamos a nuestra encuesta de nuevo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 opciones de respuesta. Al ítem o a la pregunta, ¿el servicio ofrece una nueva experiencia en la compra? Responderá, estoy muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o muy desacuerdo. Tenemos 5 categorías, 5 opciones de respuesta. Entonces, a estas respuestas hay que asignarles un valor. Volvemos a nuestro libro de códigos. En esta pregunta, si el servicio ofrece una nueva experiencia en la compra, le he asignado un valor de 1 a muy de acuerdo, 2 a de acuerdo, 3 a indiferente, 4 a la opción en desacuerdo y 5 a la pregunta muy en desacuerdo. Lo mismo con la pregunta 5.2. El precio del servicio es acorde a la calidad de de la misma manera. 1 para muy de acuerdo, 2 para de acuerdo, 3 para indiferente, 4 en desacuerdo y 5 muy en desacuerdo. Bien.
Estos valores son importantes, les decía, porque con estos valores es lo que nosotros vamos a trabajar en SPSS. Ya por eso es recomendable que usted tenga un libro de códigos, donde están todos los valores asignados a las categorías o a las respuestas de su cuestionario. Muy bien. Muy bien. Ahora, una vez que tengamos todos los valores, vamos a irnos a introducir los datos a SPSS. Por unas cuestiones de tiempo, voy a trabajar con 3 variables. Las variables que tengan distintos niveles de medición. En este caso, voy a trabajar con el género, el sexo de nuestros encuestados, con la renta líquida y con el servicio. Si el servicio ofrece una nueva experiencia. ¿Ya? Cada una de estas opciones tiene su nivel de medición. Las 3 son distintas. Por eso voy a trabajar con estos ejemplos. Bien, una vez establecidos nuestros valores en nuestro libro de códigos, vamos a irnos a SPSS. Bien. Decíamos que la primera ventana principal de SPSS es nuestra de editor de datos, ¿ya? Es nuestra ventana de editor de datos. Dentro de nuestra ventana de editor de datos nos ofrece 2 tipos de vistas, vista de variables y vista de los datos, ¿ya? En este caso, en la vista de variables, es donde nosotros vamos a introducir nuestras variables con las que vamos a trabajar. Nuestra primera variable, les decía, con la que vamos a trabajar, es el género de nuestros encuestados. Decíamos que tenemos 6 preguntas. Nuestra primera pregunta es el sexo de nuestros encuestados. En el nombre, como ya dijimos, es el nombre de nuestra variable. En este caso, nuestra variable va a tener el nombre de sexo. El tipo al que pertenece, el tipo de datos con el que vamos a trabajar con esta variable, va a ser numérico. Entonces, predeterminadamente les decía que SPS nos va a marcar numérico, ¿ya? Entonces, no es necesario volver a elegir. La anchura la vamos a dejar tal como está. De igual manera, y como vamos a trabajar con números enteros, con esta variable, le vamos a decir a esta columna de decimales que vamos a trabajar con 0 decimales, ¿ya? En nuestra etiqueta, la cual va a salir en nuestra vista de resultados, con el nombre que va a salir en nuestra lista de resultados. Vamos a poner el sexo de nuestros encuestados. Valores. La característica, una de las características de nuestra variable, vienen a ser los valores. Dijimos que nos aparece 3 puntitos en un recuadro azul. Vamos a presionar y acá vamos a introducir los valores que nosotros hemos definido en nuestro libro de códigos. Recuerden que hemos trabajado para nuestra variable de sexo con el valor de 1 para nuestra etiqueta de masculino. Una vez introducido nuestro valor y nuestra etiqueta, presionamos añadir y se añade nuestra ventana grande. Estamos trabajando con el valor 1 para masculino y con el valor 2 para nuestra etiqueta de femenino. Recuerden que así estaba en nuestro libro de códigos. Por eso es importante que nosotros realicemos nuestro libro de códigos. Bien. Presionamos añadir. Si no tenemos más valores de nuestra variable, en este caso, en el género no tenemos más que masculino y femenino, presionamos aceptar. En otra de las características de nuestra variable, en perdidos, lo vamos a dejar tal y cual está, porque no hay ningún valor perdido en nuestra variable. Nuestra columna la dejamos tal y como está. La alineación, yo prefiero dejarla ahí, si usted prefiere derecha, izquierda, solo son la ubicación de nuestros números que vamos a introducir. La medida. Para que SPS trabaje o analice nuestros datos, es necesario brindarle la medida. Por eso era importante en nuestra primera clase
que usted sepa distinguir entre escalas de medida nominal, ordinal, de intervalo y de razón, ¿ya? Entonces, si estamos trabajando con nuestra variable del sexo masculino o femenino, corresponde a una medida nominal. Bien. Entonces, marcamos esto y está lista nuestra primer variable. Bien. La segunda variable con la que vamos a trabajar va a ser la renta líquida, decíamos. Entonces, en nombre, le asignamos el nombre a nuestra variable. En este caso, yo le voy a asignar rent liq, ¿ya? Este nombre es el nombre con el cual vamos a trabajar en nuestra vista de datos, ¿ya? Yo le voy a asignar a renta líquida el nombre de rent liq. Como voy a trabajar con datos numéricos, le dejo tal y cual está, numérico en la anchura 8 decimales. Como no conozco los datos que me va a brindar mi encuestado, en decimales lo puedo dejar en 2. Voy a trabajar con 2 decimales. La etiqueta. Dentro de la etiqueta, acá sí puedo poner el nombre completo, ¿no? En este caso es renta líquida de nuestro encuestado. Muy bien. Valores. No tenemos ningún valor porque no sabemos qué es lo que va a responder nuestro encuestado. En este caso le dejamos en ninguno. En la columna de perdidos, de igual manera, le dejamos en ninguno. Columnas, igual le dejamos en 8 porque simplemente es el ancho de nuestra columna. Ya la alineación de la misma manera. Medida. Renta líquida posee una medida de escala. Entonces marcamos dentro de medida, escala. Vámonos ahora a trabajar con otra variable. Nuestra tercera variable es la experiencia del servicio. Le asignamos de igual manera el nombre. Yo le voy a poner exserv. Estamos trabajando con el tipo numérico, la anchura 8 decimales. En este caso yo no voy a trabajar con decimales, le asigno el 0, ¿ya? Porque voy a trabajar con números enteros. La etiqueta. Acá voy a introducir la pregunta completa de nuestro cuestionario. En este caso es, el servicio ofrece una nueva experiencia en la compra. Acá puedo introducir tal cual se encuentra la pregunta en nuestro cuestionario, ¿ya? En valores. Vamos a recordar que estamos trabajando, les decía, con una escala de Likert que en este caso, en nuestro cuestionario, nos brindaba 5 opciones de desacuerdo y desacuerdo. Entonces, volvemos a nuestro libro de códigos y acá introducimos los valores para esta pregunta. En este caso, teníamos el valor 1 para la respuesta, muy de acuerdo. Introducimos en valor el número que le hemos asignado y en etiqueta el nombre de nuestra categoría o de la respuesta. 1, en este caso es 1 para muy de acuerdo. Presionamos añadir y se añade a nuestra ventana. Otro valor que estábamos trabajando, el 2. El valor 2 para nuestra etiqueta, de acuerdo. El valor 3 para nuestra etiqueta, de indiferente. Nuestro valor 4 para nuestra etiqueta en desacuerdo. Y nuestro valor 5 para nuestra etiqueta muy en desacuerdo. Y presionamos añadir. Si no tenemos ningún valor más en nuestro ítem o en nuestra pregunta,
presionamos aceptar, ¿ya? Estos valores y estas etiquetas recuerden que están en nuestro libro de códigos y son las opciones de respuesta en nuestro cuestionario. Y los números son los números que nosotros hemos asignado a cada una de las respuestas, ¿ya? Presionamos aceptar. Los valores perdidos, no hay ninguno, columnas lo dejamos 8, alineación también, y nos vamos a la característica de medida. La experiencia del servicio. Al ser una medida que posee jerarquía, entonces pertenece a la medida ordinal, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con estos tres tipos de medida, es decir, nominal, escala y ordinal. Cada una pertenece a una variable. Bien, una vez que nosotros ya tengamos llena todas nuestras variables, tengamos aquí transcritas o llenadas toda nuestra lista de variables mediante nuestros datos de nuestro cuestionario, vamos a proceder a llenar los datos, ¿ya? Estas son, les decía, nuestras características de nuestras variables. Estamos trabajando en la vista de variables. Ahora nos vamos a la vista de datos. Acá vamos a ver cómo nos aparece ya la variable sexo, la variable renta líquida y la variable experiencia del servicio, ¿ya? Estos son los datos que nosotros hemos asignado. Bien. Nuestra vista de datos está en la parte inferior de nuestra ventana principal, está al lado de vista de variables, ¿ya? Entonces, presionamos vista de datos y acá es donde ya vamos a ingresar todos nuestros datos o todas las respuestas de nuestros cuestionarios. En este caso estoy trabajando con 3 preguntas: el sexo de nuestro encuestado, de la renta líquida que posee y la experiencia del servicio. Muy bien. En las diapositivas de práctica, ustedes van a tener o tienen ya los datos, un ejemplo de datos para esta práctica. En este caso vamos a trabajar con 15 datos obtenidos. Todos estos datos que ustedes pueden ver acá ya están codificados, ¿ya? Por eso es importante también la codificación, porque vamos a trabajar con puros números, los que vamos a introducir a SPSS, ¿ya? Entonces, acá tenemos los datos de nuestra primera pregunta sobre el género o el sexo de nuestros encuestados, ¿ya? Entonces, estos datos es lo que nosotros vamos a introducir. Decíamos, tenemos con los que estamos trabajando con nuestra variable sexo, renta líquida, y si el servicio ofrece una nueva experiencia, ¿ya? Vamos a volver a SPSS. Bien, aquí están nuestras 3 variables. Entonces, acá es donde vamos a introducir todos los datos recopilados que les decía. Entonces, yo también estoy trabajando con los mismos datos que los tengo acá. Bien, en nuestra variable sexo, nuestro primer encuestado tiene una respuesta de 1. Recuerden que esto ya está codificado en nuestros valores, por eso los datos que ingresamos son numéricos, ¿ya? Nuestra primera respuesta de nuestro encuestado fue 1 en cuestión al sexo. La segunda, 2, la tercera, 1, la cuarta, 1, la quinta, 2, la sexta, 1, la séptima, 1, la octava, 2, la novena, 2, la décima, 1. Bien. Acá tenemos 10 respuestas. Vamos a trabajar con 10 respuestas, ¿ya? Cada uno de estos números representa a las respuestas de nuestros encuestados. Por ejemplo, el número 1, el valor 1, corresponde al valor masculino, decíamos. Y el número 2 o el valor 2 corresponde a la etiqueta femenina. Lo vamos a ver acá. Y estábamos en lo cierto. El 1 representa masculino, el 2 a femenino, el 3 a masculino y así, ¿ya? Entonces, esos son los datos obtenidos de 10 encuestados.
Ahora vamos a nuestros datos obtenidos de nuestros 10 encuestados acerca de la renta líquida que estos poseen. Para esto ustedes, de la misma manera, van a trabajar con los datos en las diapositivas de práctica que tienen y vamos a ir introduciendo todos los datos que hemos obtenido, ¿ya? En renta líquida, nuestro primer encuestado, ¿cuánto gana? 350, tenemos en nuestro ejemplo. Nuestro segundo encuestado gana 280. Nuestro tercer encuestado, 270. Nuestro cuarto gana 300. El quinto gana 320. El sexto, 289. El séptimo, 240. El siguiente, 250. El siguiente gana 330. Y nuestro décimo encuestado gana 350. Bien. La renta líquida de nuestros encuestados, de nuestros 10 encuestados, en este ejemplo, ganan de la siguiente manera, ¿ya? Bien, una vez llenados los datos de sexo y renta líquida, vamos a nuestra siguiente pregunta, a nuestra siguiente variable. Los datos obtenidos acerca de la experiencia del servicio de nuestro cliente. Los datos que hemos obtenido en nuestra encuesta son de nuestro primer encuestado, 2, 1, 4, 3, 4, 5, 5, 4 y 3. ¿Ya? Acá miren, dentro de los datos, aquí aparecen números, 1, otro número, el 2, el 3, el 4 y el 5, del 1 al 5. ¿Por qué? Recuerden que en nuestra experiencia del servicio nosotros estamos trabajando con unas respuestas, con un escalamiento de Likert, que nos decía qué tan de acuerdo y desacuerdo usted está con el servicio, ¿verdad? Entonces nosotros le hemos asignado valores desde el número 1 hasta el número 5, ¿ya? Y cada número de estos, el 1, el 2, el 5, representa a una respuesta. Por ejemplo, aquí está, de manera literal, las respuestas, y de manera numérica, ¿ya? Entonces, una vez llenado nuestra vista de datos con los datos obtenidos, llenado nuestra vista de variables con las características de nuestras variables, nosotros estamos listos para realizar nuestro análisis de nuestros datos. Bien. A manera de ejemplo, solo he utilizado o estoy utilizando 3 opciones de preguntas, ¿sí? El sexo de nuestro encuestado, la renta líquida y las experiencias del servicio, ¿ya? Dijimos que son 6 preguntas. Entonces, usted va a realizar o va a completar todo el cuestionario en esta vista de variables, ¿sí? Bien. Para proceder a realizar nuestro análisis en SPSS, ¿sí? Recuerden que ahora vamos a analizar los descriptivos. Vamos a realizar un análisis descriptivo. Ya vamos a describir. Dentro de los análisis descriptivos existen distintas medidas. Están las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y nuestros análisis de respuestas de selección múltiple. ¿Ya? Entonces, dentro de nuestras medidas de tendencia central, nosotros podemos analizar la media, también la mediana. Dentro de nuestras medidas de dispersión, podemos analizar varianza o la desviación estándar.
Dentro de nuestros análisis de respuestas de selección múltiple, nosotros vamos a analizar aquellas respuestas donde el encuestado pueda responder más de una pregunta, ¿ya? Recuerden que estamos dentro del análisis descriptivos. Estamos realizando el análisis descriptivos. Dentro de este se encuentran las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y el análisis de respuestas de selección múltiple. ¿Ya? Dentro de las medidas de tendencia central, la media. La media es el promedio. En otras palabras, es conocida como el promedio. En muchas ocasiones, en colegio u universidad, nuestros docentes nos hablaban de promedios, nos decían tu promedio es 10, tu promedio es 20, tu promedio es 30 o demás, ¿verdad? Entonces, el promedio es, en este caso, por ejemplo, si tenemos un caso, dos casos, tres casos. El promedio es la suma de todos estos casos dividido por todos los casos que tenemos. En este caso son 3, ¿ya? Es la suma y la división. En este caso, 1 más 2 es 3 más 3, 6 dividido entre 3, porque tenemos 3 casos, vendría a ser 3. Entonces, nuestro resultado o nuestro promedio es 3, ¿verdad? Entonces, la media saca este resultado, ¿ya? Se encarga de sacar este resultado. Saca nuestros promedios, ¿bien? Antes de, en nuestra primera sesión, les hablaba de que todos, para llegar a este punto de ya analizar datos, hemos tenido que pasar todo un procedimiento, ¿verdad? Y en este procedimiento nosotros, en nuestro planteamiento del problema, en nuestro alcance de investigación, hemos tenido que definir qué es lo que vamos a realizar. Y es mediante esto que nosotros vamos a realizar, mediante esto, si nosotros vamos a realizar un análisis de la media, mediana, desviación estándar y demás, ¿ya? Entonces, la mediana, ¿qué es la mediana? Se puede decir que es como la parte central, es el medio de los valores. Por ejemplo, si nosotros queremos medir la mediana en los... ¿Cuál es la mediana en edad de los habitantes de un país? Por ejemplo, en Guatemala, ¿ya? Queremos saber cuál es la mediana de edad de los habitantes de ahí. Una vez que analicemos, nos puede arrojar los datos que nuestra mediana es 20, por ejemplo. La edad, la mediana de edad de las personas en Guatemala es de 20, nos puede salir. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que la edad de 20 años, que la mediana de edad es de 20 años. Esto nos quiere decir que arriba de 20 años hay una cantidad de personas, está la mitad de las personas adultas y hay otra mitad inferior. Nos dice que hay una mitad superior y hay una mitad inferior, ¿ya? Este resultado es el que sacamos, la mediana. Este resultado nos brinda la mediana, ¿ya? Dentro de las medidas de dispersión, a ver, la desviación estándar. En caso de que nosotros querramos saber cuál es la desviación estándar o cuál es la medida de dispersión, qué tan disperso están los salarios de un grupo y de otro grupo. Por ejemplo, si estamos trabajando con dos grupos, nuestro primer grupo consta de 3 personas. Cada una de estas 3 personas gana un salario de $100. Solo es un ejemplo. Nuestro primer grupo, tenemos 3 personas. Cada una de estas personas gana un salario de $100. Entonces, nuestra medida de dispersión no es muy difícil analizarla. En este ejemplo, vamos a otro grupo. Tenemos un segundo grupo, ¿ya? Igual de 3 personas. Pero en este caso, uno va a ganar 100, el otro va a ganar 150 y nuestro tercer participante va a ganar 180, por ejemplo. Entonces, acá es más difícil saber qué tan dispersos están los datos, ¿verdad? Entonces, las medidas de dispersión nos va a analizar qué tan dispersos están estos niveles,
¿ya? Las medidas de dispersión trabajan en base a la media, ¿ya? Y posteriormente nuestros análisis de selección de respuesta múltiple, cuando nuestro encuestado tiene distintas opciones de respuesta. Bien. Ahora, decía, alguien preguntará, por ejemplo, en mi proyecto o en mi trabajo, ¿qué tipo de análisis o qué tipo de medidas voy a utilizar o qué es lo que voy a analizar? Bueno, la respuesta para esta pregunta está en el investigador, está en la persona que está realizando la investigación. ¿Por qué? Porque les decía que al realizar todo su proyecto de investigación, ustedes han tenido que definir previamente hasta dónde quieren llegar con su investigación, qué es lo que van a analizar, qué es lo que están estudiando, ¿verdad? Y hasta dónde van a llegar. En sí han tenido que definir el alcance de su investigación, ¿ya? Entonces, todo esto depende a cómo ustedes hayan hecho su planteamiento del problema también, ¿ya? A dónde quieran llegar con su estudio o con su proyecto, con su investigación, ¿bien? En este caso, estamos hablando, recuerden, de los análisis descriptivos. Dentro de los análisis descriptivos están las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y los análisis de respuestas de selección múltiple. Bien. Ahora, vamos a pasar a analizar los datos de medidas de tendencia central en SPSS, con nuestros datos ya introducidos. Vamos a analizar las medidas de tendencia central. Dentro de las medidas de tendencia central están, dijimos, la media y la mediana. Bien. Una vez que ya tengamos todos los datos introducidos en SPSS, vamos a proceder al análisis. Muy bien. Vamos a proceder primero, como les decía, vamos a proceder a analizar las medidas de tendencia central, en este caso la media y la mediana. Dentro de la ventana principal, de una de las ventanas principales de SPSS, usted se va a ubicar dentro de la opción Analizar. Bien, dentro de Analizar, usted va a tener distintas opciones de análisis. En este caso, para analizar, les decía, las medidas de tendencia central, vamos a seleccionar estadísticos descriptivos. Para analizar primero la media, nos vamos a dirigir estadísticos descriptivos, nos vamos a descriptivos. Bien, nos va a aparecer una ventana. Y acá, en la primera ventana, están todas las variables que nosotros hemos introducido a SPSS. Si hay más variables, acá van a aparecer, obviamente, más variables también. Como nosotros estamos trabajando para este ejemplo con la variable sexo, renta líquida y el servicio, nos aparece 3 opciones. Entonces, para calcular la media utiliza un tipo de medida de escala, ¿ya? Entonces nosotros vamos a analizar la media de nuestra renta líquida. En sí, vamos a analizar el promedio de la renta líquida de nuestros encuestados. Vamos a seleccionar de las 3 opciones, renta líquida, se va a marcar de amarillo, y en el medio hay un triángulo azul, en otras versiones un triángulo de color oscuro, negro. Vamos a marcar ese triángulo, vamos a presionar, y vemos cómo nuestra variable se traspasa al recuadro de variables. ¿Ya? Entonces, una vez introducida nuestra variable, nos vamos a dirigir a opciones. Dentro de opciones, vamos a marcar la media, porque es el análisis que estamos realizando. Queremos saber el promedio de renta líquida de nuestros encuestados. Entonces, si nos ofrece SPS predeterminadamente más casilleros marcados, nosotros vamos a desmarcar todos y solo vamos a dejar marcado la opción media. Una vez marcado la opción media, procedemos a continuar y aceptar.
automáticamente nos aparece nuestra segunda ventana principal, que es la de resultados. En esta ventana, como título, nos aparece nuestra variable. En este caso, estamos trabajando con la variable renta líquida. Y acá en la parte superior, nos muestra el nombre con el cual nosotros hemos introducido a SPSS. ¿Ya? Ya nuestros resultados. En nuestros resultados, vean, como título lleva análisis descriptivos, estadísticos descriptivos. Nuestra media de la renta líquida es de 297,90. Nuestro promedio de nuestros 10 encuestados de la renta líquida es de 297. ¿Ya? Entonces, esta es la media. Este es el promedio de renta líquida de nuestros 10 encuestados. ¿Ya? En abajo nos aparece un número 10. Esos son los números válidos, son los números de encuestados con los que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, esta ventana ya nos describe nuestra media. Bien. Esta ventana nosotros la podemos transportar a Word, a PowerPoint o donde queramos mostrar nuestros resultados. Bien. En este lado, en nuestro lado izquierdo, podemos ver todos los pasos que nosotros hemos seguido para llegar al resultado. Ya. Una vez que hayamos obtenido nuestra media, vamos a proceder a analizar la mediana, dijimos. Entonces, nuevamente nos vamos a ubicar en analizar, en la opción estadísticos descriptivos, pero esta vez nos vamos a frecuencias. Nos va a aparecer nuevamente un recuadro. En este caso, ¿qué queremos analizar? Si el servicio ofrece una nueva experiencia. Este análisis de la mediana nos permite analizar escalas de medición nominales y ordinales. La media dijimos que trabaja con medidas de escala. Dentro de escala están ordinales y de razón, ¿ya? Pero para trabajar la mediana, vamos a trabajar con niveles de medición nominal y ordinal. ¿Ya? Dentro de nuestras 3 preguntas, vamos a seleccionar nuestra variable, el servicio ofrece una nueva experiencia, igual que en el ejemplo anterior, vamos a seleccionar la flecha y nuestra variable se introduce en el nuevo recuadro. Es esta variable con la que vamos a trabajar. Nos vamos a posicionar sobre estadísticos. Vamos a la opción estadísticos en este caso. En acá, igual, predeterminadamente, SPS le puede ofrecer distintas marcaciones. Pueden estar marcados distintos casillos. Vamos a desmarcar todos los que no correspondan a mediana. Y vamos a dejar marcado la opción de mediana que se encuentra dentro de este recuadro de tendencia central. Recuerden que estamos analizando las medidas de tendencia central. Dentro de las medidas de tendencia central están la media y la mediana, dijimos, ¿ya? Marcamos la mediana porque es lo que estamos analizando. Posteriormente, marcamos en continuar. Y aceptar. Bien. Los resultados de la mediana. Acá en estadísticos, nos dice que nuestra mediana es de 3.5. Nuestra mediana tiene un valor de 3.5. ¿Qué nos quiere decir esto? Que dentro de nuestras opciones de respuesta, la respuesta que más ha sido marcada se encuentra en desacuerdo. Está en desacuerdo. ¿Ya? 3.5 significa que nuestros encuestados se encuentran en desacuerdo, ¿ya? Y lo podemos ver en la ventana inferior, donde dice el servicio ofrece una nueva experiencia en la compra, donde nos ofrece una opción de porcentajes. Y en los porcentajes nos dice que un 30% de nuestros encuestados está en desacuerdo,
seguido de que nuestros encuestados se encuentran de acuerdo, indiferente y muy en desacuerdo con un 20%. Entonces, nuestra interpretación sería de este análisis que nuestros 10 encuestados se encuentran en un 30% en desacuerdo en base de el servicio ofrece una nueva experiencia en la compra, seguido de un 20% con las respuestas de acuerdo, indiferente y muy en desacuerdo. Y con un porcentaje mínimo de un 10% se encuentran muy de acuerdo en base a que el servicio ofrece una nueva experiencia en la compra. Bien, entonces, estos son nuestros resultados de la mediana. Bien, vamos a dar en César. Ahora, nosotros queremos saber qué tan dispersos, les decía en el ejemplo, qué tan dispersos están los salarios de nuestros encuestados. Para este caso, nosotros vamos a querer analizar la dispersión de nuestros resultados. De igual manera, nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, nos vamos a la opción descriptivos, renta líquida. Marcamos la opción renta líquida porque queremos saber qué tan dispersos están los datos de renta líquida. Marcamos el recuadro de opciones y dentro de todas las opciones nos vamos a dirigir a dispersión y marcamos desviación estándar. Vamos a desmarcar todas las casillas que se encuentran marcadas, en este caso la media. Y una vez marcada nuestra desviación estándar, presionamos continuar y aceptar. Como dijimos, en la parte superior nos muestra la descripción de la variable con la que estamos trabajando, en este caso renta líquida. Nuestro análisis descriptivo de desviación estándar nos dice que hay una desviación estándar en base a nuestra renta líquida de un 39,12%. Hay una desviación de un 39,12%. Dijimos que esto trabaja en base a la media. ¿Ya? Si la media de nuestros encuestados es de, por ejemplo, 1,000 en base a la renta que ellos perciben, su desviación o la desviación estándar es de 39,12, ¿ya? Es en base a la media. Sí, como mencionaba en la primera sesión, es necesario que ustedes, antes de proceder al análisis de estadísticos descriptivos, en este caso a introducir datos en SPSS, usted haya pasado todo un procedimiento, ¿ya? Para establecer qué es lo que va a analizar. ¿Por qué? Porque si se ha saltado algunos pasos y está quizá queriendo analizar, pasarse algunos pasos a analizar, posiblemente le parezca algunos términos desconocidos, ¿verdad? Entonces vamos a quedar quizá confundidos, ¿ya? Entonces, hasta este punto, ¿hay alguna consulta? Hablando de los análisis descriptivos más comunes, ¿ya? Dentro de los análisis descriptivos, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y los análisis de respuesta de selección múltiple. Dentro de las medidas de tendencia central están la media, la mediana. Dentro de nuestras medidas de dispersión, la varianza y la desviación estándar, ¿ya? Y los análisis de respuesta de selección múltiple. Si nosotros hemos preparado un cuestionario en la cual nuestro encuestado puede responder con varias opciones. Va a responder, puede hacer puede marcar
distintas alternativas, ¿ya? Son distintas respuestas. Esto pertenece al análisis descriptivos. Todas estas medidas están dentro de nuestros análisis descriptivos. Muy bien. Muy bien. Si hay alguna consulta. Bien, vamos a proceder. Si bien hemos tratado con 3 ejemplos, vamos a llenar todo, porque en base a esto trata nuestros ejemplos. Bien, otra variable que nosotros tenemos en nuestra encuesta, dijimos que está vamos a ubicarnos acá. Aquí está. Nosotros estamos trabajando en nuestra encuesta con 6 preguntas. Ya hemos llenado la primera, que es la de sexo, la segunda es nuestra renta líquida, y nuestra tercera, el servicio ofrece una nueva experiencia en la compra. Vamos a seguir introduciendo nuestros datos de nuestro cuestionario a SPSS. Muy bien. Otra variable con la que estamos trabajando es edad. La edad lo dejamos en numérico porque estamos trabajando con datos numéricos. La anchura, lo propio. Edad. En decimales hay números enteros, no vamos a trabajar con decimales en esta variable de edad, entonces marcamos 0. En edad tenemos 3 valores. La etiqueta ponemos en edad. En valores, en base a nuestro libro de códigos, dijimos que 1, el valor 1 corresponde a nuestra etiqueta de 18 a 29 años. Presionamos añadir. Nuestro valor 2, nuestra etiqueta es de 30 a 49 años. Presionamos añadir. Y nuestra tercera opción tiene el valor 3, 50 o más años. $50 o más años. Presionamos añadir y aquí tenemos las 3 opciones de respuesta. Presionamos aceptar. Y perdidos ninguno en medidas. La edad posee a un nivel de medición de escala. Otro. Bien. El precio del servicio es acorde a la calidad de este. Vamos a introducir nuestra variable. Precio del servicio. En numérico, le dejamos tal cual está. Anchura igual 8. En decimales, no vamos a utilizar decimales, marcamos 0. Etiqueta. En etiqueta dijimos que acá vamos a poner el nombre completo ya de nuestra variable. En este caso es el precio del servicio es acorde a la calidad de este. Bien. En valores, las opciones que teníamos en respuesta, como es un escalamiento de Likert, igual tenemos 5 opciones, decíamos, que van desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo. Entonces, los valores que nosotros le hemos dado
a nuestra variable está en 1 para muy de acuerdo, 2 para de acuerdo, de acuerdo. Acá hemos fallado. La opción 1 no es de acuerdo, es muy de acuerdo. Muy de acuerdo. La opción 3 tiene la etiqueta de indiferente. La opción 4 en desacuerdo. Y la 5 muy en desacuerdo. Desacuerdo. No tenemos más valores, entonces presionamos aceptar. Nuestra medida de nuestra variable. Esta medida posee una jerarquía, ¿ya? Pero no sabemos si entre lo superior y lo inferior, cuánto de diferencia hay. Entonces corresponde a una medida ordinal. Bien, entonces ustedes lo van a ir llenando así en base al libro de práctica que ustedes tienen. Bien, entonces, ya hemos establecido, decíamos, tanto las medidas. ¿Dónde están? Datos descriptivos 21. 21. Una vez que tengamos ya todos nuestros datos introducidos, hemos analizado hace un momento la media, la mediana y nuestra desviación estándar del salario promedio, del salario que tienen nuestros encuestados. Entonces, ahora vamos a pasar al análisis de respuestas de selección múltiple, ¿ya? En acá merece un tratamiento especial, si vale el término, del cual interpretar e introducir datos a SPSS. Bien, los datos que ustedes tengan de nuestros resultados anteriores, como en cualquier programa, ustedes se dirigen a archivo y procedemos a ubicarnos en la opción guardar como, ¿ya? Ustedes le van a agregar el título con el cual ustedes puedan ubicar dónde estamos o en qué están trabajando. En este caso, como estamos trabajando con los datos de una empresa, yo le voy a poner empresa 1, ¿ya? Guardar como. En guardar como nos muestra un tipo de guardado. En este caso, en esta ventana de editor de datos, nos va a guardar como SAP, ¿ya? Entonces nosotros guardamos, ubicamos dónde queremos guardarlo. Esto es como cualquier programa de ofimática, el guardado, ¿ya? Introducimos el nombre, el tipo de guardado va a ser SAP, no se van a olvidar, en SAP, y guardamos. Nuestra ventana de respuestas también la vamos a guardar. Guardar como. Vamos a poner los resultados del nombre. Resultados de la empresa 1. El tipo de guardado ya no es en SAP, sino es en SPB. Entonces, la diferencia es SAP se guarda en nuestra vista de datos y en SPB se guarda nuestra vista de resultados. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos guardado, lo podemos cerrar y podemos empezar con otro trabajo de medición. ¿Bien? Bien. Para no cerrar mi programa, voy a trabajar con una nueva base de datos acá. Dijimos, para analizar las respuestas de selección múltiple. Bien. A ver.
Si me permiten, aquí está. Ya, para analizar las opciones de respuesta de selección múltiple. Vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Una empresa X desea ofrecer nuevos servicios a sus clientes. Para ello, realizan un pequeño cuestionario a 30 personas, donde se les pide que seleccionen las alternativas por las que estarían dispuestos a pagar. Bien, dentro de nuestro cuestionario tenemos como instrucciones, seleccione la alternativa por la que estaría dispuesto a pagar. Puede seleccionar más de una, ¿ya? Acá, como decía, estamos trabajando con más de una respuesta de nuestro encuestado. En este caso tenemos la opción servicio de seguridad personalizada, servicio de limpieza de vehículos, servicio de atención personalizada y servicio de estacionamiento. Tenemos 4 variables. Entonces, para analizar los resultados, para analizar en SPSS, cada una de estas categorías o de estas respuestas, de estas posibles respuestas, hay que introducirlas a SPS como si fueran una variable independiente, no como una respuesta en general, sino como una variable independiente, como una sola variable. Bien, vámonos a SPSS. Recordemos, servicio de seguridad personalizada. Tenemos 4 variables, servicio de seguridad personalizada, servicio de limpieza de vehículos, servicio de atención personalizada y servicio de estacionamiento. 4 variables. Vámonos a SPSS. Dijimos que cada alternativa la vamos a trabajar como una variable independiente. Entonces, vamos a introducir el nombre. En este caso voy a introducir alt 1, porque es mi alternativa 1. Le estoy dando ese nombre porque es el que me va a aparecer en mi vista de datos, alt 1. El tipo, numérico, la anchura lo dejo, decimales, lo voy a dejar en 0 porque no hay decimales. En etiqueta voy a introducir ya la pregunta completa. En este caso es servicio de seguridad personalizada. En valores no tenemos ningún valor, perdidos ninguno, alineación lo dejamos tal como está, nuestra medida viene a ser nominal. ¿Ya? Dijimos que vamos a trabajar cada alternativa de respuesta como una variable independiente. Vamos a nuestra alternativa 2. El nombre yo voy a poner alternativa 2. Numérico lo dejo tal como está, hasta pasar en decimales. Le voy a dejar 0 porque no hay decimales en esta variable. En la etiqueta voy a introducir el nombre completo de nuestra alternativa de respuesta, que es servicio de limpieza de vehículos. La medida lo voy a dejar en nominal. Mi alternativa 3. Numérico, decimales 0, la etiqueta. El nombre completo, servicio de atención personalizada. La medida nominal. Nuestra cuarta alternativa. Alternativa 4. De la misma manera, numérico, en decimales le voy a dejar 2, en etiqueta, el nombre completo, servicio de estacionamiento. Servicio de estacionamiento. En medidas, nominal. Bien, acá tenemos nuestras 4 alternativas de respuesta. Vámonos a la vista de datos, que se encuentran en la parte inferior, les decía, al lado de vista de variables. Acá ya se posicionan nuestras 4 alternativas con las que vamos a trabajar. Están nuestras 4 variables, ¿ya? 1, 2, 3, nuestras 4 variables, ¿ya?
En el libro de datos o en las diapositivas de práctica tienen los datos con los que vamos a trabajar en este ejemplo, entonces para que ustedes vayan introduciendo todos nuestros datos recabados, ¿ya? Entonces yo lo tengo acá. Para mi alternativa 1, las respuestas fueron 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ya. ¿Por qué aquí hay 1 y 0? A ver, vámonos acá. Vista de datos. Vámonos a nuestro cuestionario. Recuerden que nuestros datos nosotros hemos llenado con unos y ceros, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa este 1 y 0? Significa, como estamos trabajando con nuestras preguntas de manera independiente, entonces, el 1 significa que nuestro encuestado ha marcado la casilla y el 0 significa que lo ha dejado en blanco. Por ejemplo, en el servicio de seguridad personalizada, si le ha parecido a nuestro encuestado que estaría dispuesto a pagar, entonces ha marcado. En servicios de limpieza de vehículos, no le ha gustado, lo ha dejado en blanco. Entonces, la respuesta no marcada equivale al 0. Significa que no ha marcado esa alternativa. ¿Ya? Entonces, el 1 significa que ha marcado una respuesta y el 0 significa que lo ha dejado en blanco. ¿Ya? Entonces, vámonos a SPSS. Ya tenemos nuestra alternativa 1, vámonos a los datos de nuestra alternativa 2. Los datos obtenidos fueron 0, nuestro primer encuestado, 1 para el segundo encuestado, 0 para el tercero, cuarto, 4. 1, 0, 0, 1. Bien, la alternativa 2, los datos de la alternativa 2. ¿Ya? Vemos cómo nuestro encuestado ha marcado. La alternativa 3, 1, 1, la alternativa 4, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ya, recuerden, estamos trabajando con 4 alternativas. Estas 4 alternativas corresponden a nuestras 4 preguntas. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 preguntas. ¿Ya? Vámonos a SPS. Dijimos, en nuestra alternativa 1, nuestro primer encuestado ha respondido que sí le gustaría. La segunda alternativa, que es el servicio de limpieza de vehículos, lo ha dejado en blanco. La alternativa 3 lo ha marcado y la alternativa 4 también lo ha marcado. Volvemos a repetir, el 1 significa que ha marcado la respuesta y el 0 que lo ha dejado en blanco. ¿Ya? Entonces acá tenemos, de nuestras 10 columnas, corresponden a nuestros 10 encuestados. Bien, y de manera horizontal son las alternativas que ha marcado. ¿Ya? Bien. Entonces, ya con estos datos introducidos, ustedes obviamente lo van a complementar, solo estamos trabajando con 10. Vamos a proceder a brindarle estos datos a SPSS. ¿Ya? SPS tiene 2 momentos para proceder con este tipo de variables. ¿Ya? La primera es indicarle estos datos y la posterior es el análisis. Una vez introducido nuestras variables y nuestros datos, en nuestras respuestas múltiples, ojo que estamos trabajando con las respuestas múltiples. Nos vamos, en este caso, a analizar estadísticos descriptivos, nos vamos a descriptivos, perdón, estamos trabajando con variables. Nos vamos a ir a analizar
y vamos a buscar la opción de respuesta múltiple. Bien, una vez ubicado la opción de respuesta múltiple, nos aparece otra casilla, ¿ya? En este nuevo recuadro, la única opción que nos aparece es definir conjuntos de variables. Frecuencias está deshabilitado y tablas cruzadas también. Entonces, vamos a marcar definir conjunto de variables. Nos aparece una nueva ventana. En esta ventana vamos a escoger todas las variables con las que vamos a trabajar. En este caso son las 4 preguntas y se encuentran acá. Entonces vamos a marcar todas. Vamos a introducir todas estas opciones de variables a las variables de conjuntos. Entonces, como en los ejemplos anteriores, vamos a marcar una variable y presionamos la flecha de color azul o de color oscuro, y nuestra variable se va introduciendo a nuestras variables de conjunto. Hacemos eso con nuestras 4 variables. Muy bien. Una vez introducido todas nuestras variables en esta nueva ventana, vamos a ponerle un nombre, ¿ya? En este caso vamos a introducir un nombre a todas estas posibles respuestas, ¿ya? A todas estas respuestas, todo este conjunto de respuestas. Nosotros le vamos a poner el nombre de, estamos trabajando con respuesta múltiple. Y nuestra etiqueta, le vamos a poner respuestas múltiples. En la etiqueta usted puede añadir aquel nombre que represente, ¿no?, a todas las variables con las que está trabajando. Muy bien. Vamos a proceder una vez establecido nuestras variables, en las variables de conjunto, valor contado, y hemos establecido nuestro nombre y nuestra etiqueta, vamos a indicarle el valor contado a SPSS. Recuerden que estamos trabajando con el valor 1 y con el valor 0. 1 representa la opción marcada y 0 representa que no ha marcado. Entonces, a SPSS hay que decirle que el valor contado es el 1, ¿ya? Recuerden, en nuestra vista de datos, al ingresar datos, hemos introducido datos de unos y ceros. 1, 1 y ceros. 1 representa la opción marcada y 0 que no ha marcado nuestro encuestado, no ha respondido a esa pregunta, lo ha dejado en blanco. Entonces, en este lugar de valor contado, le vamos a asignar el número 1, ¿ya? Entonces, con esto ya le hemos dado datos, ya le hemos brindado datos a SPSS. Entonces, vamos a proceder a cerrarlo. Continuo carácter no permitido, lugar continuo carácter no permitido. Vamos a respuestas múltiples. A ver, hay algo que nos está fallando. Nuevamente, respuestas múltiples, definir conjunto de variables. Vamos a introducir nuestras variables. El nombre, respuesta múltiple. Nuestra etiqueta, le vamos a dar una etiqueta. Respuestas múltiples. El valor contado, en este caso viene a ser 1. Las variables están codificadas como dicotómicas. Añadir. Muy bien. En este caso ya nos ha aparecido la opción respuestas múltiples. Ya, en este recuadrito de conjunto de respuestas múltiples. Lleva el mismo nombre, conjunto de respuestas múltiples. Una vez que ya
hemos podido introducir los datos a SPSS con respuestas múltiples, vamos a proceder a cerrarlo. Bien, este es el primer paso, donde hemos introducido los datos en SPSS. Ahora, recién vamos a proceder a analizarlo. Nos vamos, en este caso, de la misma manera, a analizar. Vamos a respuestas múltiples, y ahora sí se nos habilita la opción de frecuencias, ¿ya? Entonces, vamos a seleccionar la opción de frecuencias. Acá nos aparece nuestras respuestas múltiples, todos los datos que le hemos introducido a SPSS. Entonces, como en todos los casos, vamos a seleccionar y presionamos la flecha azul. Y nos traslada al recuadro de tables. Bien. Excluir segundos, aceptar. Una vez ya introducidos los datos, vamos a proceder en aceptar. Y SPSS nos va a mandar los resultados. Bien. Como título, nos muestra las respuestas múltiples y hemos trabajado con las variables alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3. Son los nombres que nosotros hemos introducido. Nuestros datos. Nos aparecen dos opciones de respuesta. En resumen de los casos, esta primera ventana de resumen de casos no es más ni menos que solo el número de encuestados que nosotros hemos realizado. En este caso, el porcentaje es de 100%. Son 10 encuestados, ¿ya? Nuestra segunda ventana de respuestas son las respuestas de frecuencias. En acá nos indica cuánto en porcentaje nos indican, mejor dicho, las respuestas en porcentaje. Acá nos aparece la opción de servicio de seguridad personalizada, servicio de limpieza, servicio de atención personalizada y el servicio de estacionamiento. Bien. La interpretación que le podemos dar es: los clientes con un porcentaje de un 33% prefieren un servicio de atención personalizada, ¿ya? Seguido de un 22% que los clientes prefieren un servicio de estacionamiento. Posteriormente, con un 16,7%, los clientes prefieren un servicio de limpieza de vehículos, ¿ya? Entonces, esta sería la interpretación, y aquí están los resultados en porcentajes de preferencias en nuestras respuestas múltiples. Bien. Entonces, ya, como ya nos acercamos a la hora, estos serían nuestros análisis de nuestros datos descriptivos, ¿ya? Ahora, si tienen alguna consulta acerca de los análisis descriptivos, tenemos un par de minutos más. Resultados. Compartir. Bien. Como les decía, para llegar a este punto de análisis, es necesario que ustedes a ver, ¿para quién está preguntando cuál es la diferencia entre Excel y no recuerdo el otro? Recuerden que estamos pasando el curso de análisis de datos en SPSS. El paquete estadístico es un paquete de análisis estadístico que lo puede utilizar en análisis de mercados y en investigaciones, ¿ya?
Bien, les decía que previamente, para llegar a este punto de análisis de datos, hemos pasado todo un proceso, ¿ya? Desde nuestro planteamiento del problema, nuestro, eh, nuestro tipo de investigación, nuestro alcance de nuestra investigación, ¿sí? Entonces, si alguien pregunta, por ejemplo, eh, hasta acá termina todo el análisis para mi proyecto de investigación. A ver, si usted en su planteamiento del problema o en su alcance de investigación eh, ha, eh, lo está trabajando de una manera exploratoria hasta una descriptiva, entonces la respuesta vendría a ser que sí. Hasta acá usted ya tiene todas las posibilidades de realizar los análisis. ¿Ya? Entonces usted haya establecido si quiere realizar una media, o una mediana, o una desviación estándar. Entonces, si usted ha elegido el alcance de investigación exploratorio o descriptivo, entonces hasta acá usted estaría listo para realizar su informe. ¿Bien? Ah, ya. Se puede hacer en Excel o en Power BI. A ver, al ser, es un paquete estadístico. Al decir que esto es paquete, nos está hablando que consta de distintos programas, ¿ya? De distintos programas. Excel nos ofrece una posibilidad, pero no te puede analizar una media o una mediana. Entonces, por eso es que SPS se llama paquete estadístico, porque dentro de SPS están distintos programas de análisis, ¿ya? Entonces, en otros programas, como el Excel o otros programas de Office, posiblemente no se puede analizar más que introducir datos, ¿ya? Entonces, acá estamos analizando la mediana, desviación estándar y demás, ¿ya? Sí se podría introducir los datos llenados en Excel. Si nosotros tenemos datos en Excel, lo podemos transportar a SPSS. Pero después, igual, tenemos que trabajar en las variables y demás. Hay que darle esos datos a SPSS. ¿Ya? Bien, la siguiente clase, donde vamos a continuar, si usted está en investigación, dentro del alcance correlacional. ¿Ya? Entonces, todos estos tipos de, a ver, SPSS es un, ¿cómo se puede decir? Es un paquete de análisis estadísticos. ¿Qué es lo que te ofrece? Datos, claro, puedes trasladar datos, pero no le puedes trasladar los análisis, digamos, porque no hay esa opción en otros programas del Office, por ejemplo. ¿Ya? A ver, los alfanuméricos. A ver, ¿a qué te refieres más o menos con alfanuméricos? ¿Me estás hablando de un programa de datos o de qué? Para que pueda responder de una mejor manera. Ah, ya. Bien, decíamos que SPSS trabaja con datos numéricos. Hay una opción en tipos, acá les voy a mostrar. Bien. Dentro de nuestras variables tenemos el tipo de variable. Decíamos que si estamos trabajando con datos numéricos, en este caso todo es numérico, lo dejamos en numérico. Si estamos trabajando con datos, por ejemplo, textuales, cuando una respuesta, en vez de, no la hemos codificado. A ver, decíamos que si preguntábamos el país de origen de una persona, esta nos ha respondido en texto, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en el tipo de variable cadena, ¿ya? La cadena significa que estamos trabajando con datos textuales, ¿ya? En respuestas textuales, en letras,
¿ya? Y lo numérico, pues obviamente en datos numéricos. Bien, ocultar. Bien, si no hay otra consulta, bien, la siguiente clase vamos a entrar a otro tipo de análisis, ¿ya? Previamente les decía, por eso quizá hay muchos términos que posiblemente sean desconocidos, ¿verdad? Entonces, como no estamos en un curso en sí de elaboración de proyectos de investigación o todo este proceso de investigación y estamos hablando solo de análisis, eh, hay la, la posibilidad, tengo la sensación o hay de que usted ya ha pasado todo este proceso y usted ha elegido qué es lo que va a medir, qué es lo que va a analizar, ya sea la media, la mediana. Entonces, esto requiere todo un análisis previo de qué es lo que usted va a hacer, ¿ya? Porque acá ya estamos casi en la parte final, ¿ya? Donde usted ha elegido. Entonces, para no eh, tardar demasiado, porque tardaríamos quizá todo un año desde el inicio de una investigación hasta la interpretación de los resultados, entonces es un proceso larguito. Y cada etapa requiere un procedimiento, ¿ya? Tiene sus características y demás para llegar a este punto. Por eso le decía que si usted dentro de su investigación o dentro de su análisis ha elegido una investigación de alcance exploratorio descriptivo, entonces, hasta este punto, usted ya está listo para realizar su resumen o su presentación, para realizar los resultados de su trabajo, ¿ya? Entonces, si su respuesta es no y quiere comprobar una correlación o está trabajando con una investigación tipo causal, entonces el procedimiento de análisis sigue. Pero todos estos pasos, desde exploratorio, descriptivo, correlacional, hasta el explicativo, tienen ciertas características. O sea, no es del todo simple y sencillo. Por eso hay investigaciones bastante profundas para llegar a correlacionales o explicativos, porque estamos hablando ya de causas, no solo de describir o de explorar nuestro fenómeno, ¿ya? Entonces, para esto usted ha seguido todo un procedimiento. Y acá le mostramos, mediante sus resultados, cómo es que va a analizar esto, ¿ya? Entonces, si aún está quizá no familiarizado con algunos términos o con estas medidas, por ejemplo, la media, la mediana, la desviación estándar, por ejemplo, entonces es recomendable que podamos revisar algunos textos, ¿no? ¿Para qué? Para que la siguiente clase no nos vayamos a estancar en un lugar o vayamos a comprender mejor, ¿ya? Los análisis que realiza SPSS. Bien, entonces, mañana, mañana es nuestra siguiente clase, vamos a continuar con nuestros análisis. Ya, les repito, si usted tiene un alcance exploratorio y descriptivo, con estas medidas, ya con estas medidas usted está listo para realizar su informe final, hasta este punto, ¿ya? Pero si su investigación tiene un alcance correlacional hasta explicativo, entonces vamos a proseguir, ¿ya? Ahora, dentro de una investigación, eh, por ejemplo, correlacional o explicativa, puede poseer todos estos tipos de análisis, ¿ya? El exploratorio, el descriptivo, el correlacional, explicativo, hasta llegar al alcance de investigación que usted eh, quiere realizar. Bien, a ver si es correlacional, ¿cuál aplicaría? A ver, cuando hablamos de correlacional, estamos hablando ya de si una variable influye en otra variable. Ya vamos a realizar pruebas T en este caso. Viene un análisis de las pruebas T, ¿ya? En acá estamos describiendo en los análisis correlacionales cuando estamos mencionando que una variable
viene a influir en otra variable. ¿Ya? Entonces, esto es un análisis correlacional. Ya no estamos describiendo o explorando nuestro objeto de estudio, sino ya estamos diciendo que esta variable influye para que salga este otro resultado o se dé esta variable. ¿Ya? Entonces, son otro tipo de, que si bien es todo un proceso de investigación, pero requiere otro tipo de tratamiento. Es todo proceso desde el momento que usted define su planteamiento del problema, su alcance de investigación, qué es lo que quiere, qué variable, con qué variables va a trabajar, con cuántas variables va a trabajar, ¿no ve? Entonces, es un poco más, tiene más características, es más profunda, viene a ser una investigación ya más profunda. Si bien la correlacional no es causal, no viene a ser de causa y efecto aún, ¿ya? Pero sí, vamos a definir que esta variable puede influir en esta variable. Aún no estamos entrando en el ámbito de causalidad, ¿ya? No es de causa y efecto. Eso viene posterior todavía a correlacional, en una investigación explicativa, donde sí ya tratamos la causalidad de causa y efecto. Ya podemos describir que esta variable se da por esta otra variable. La causa es esta otra variable, ¿no? Entonces son investigaciones ya más profundas. ¿Bien? Adelante. Raúl Alberto. Raúl Alberto, adelante. Buenas tardes, disculpe. Si hablamos de correlación, tenemos que tener bien claro de que hasta qué punto o hasta qué grado tiene correlación una variable con otra, la independiente con la dependiente en estos casos, ¿no? Bueno, se habla pues que si el coeficiente de correlación es 0.5 sería lo mínimo, ¿no? O sea, a la mitad nada más. Obviamente, cuanto más cerca uno sería pues fuerte la correlación, entonces más significativa la correlación entre los dos, ¿no? Eso lo quería decir, maestro, gracias. Sí, en este caso sí, ya tratamos con el nivel de medición de Pearson, ¿ya? En el cual nos sale un nivel de medición de 1 a -1. Y dentro de estas existen sus variantes, ¿verdad? Donde hay una correlación perfecta y una correlación imperfecta. Cuando una variable aumenta, la otra variable también tiene que aumentar. Una correlación positiva perfecta o una correlación positiva negativa, cuando una variable aumenta y la otra baja, ¿no? Entonces, esto en sí, algo lo vamos a tocar mañana. Como les decía, si ustedes o los que están tomando este curso ya anteriormente ya tienen una base, ¿verdad? Porque si vamos a tocar estos puntos ahora y usted jamás ha visto todas estas temáticas, entonces va a ser algo confuso, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es analizar datos que usted ya tiene, ¿en base a qué? Su investigación correlacional, explicativa, descriptiva y demás, ¿no ve? Entonces, eso. Muchas gracias, Raúl. Stephanie. Ya, la última pregunta. Profesor, Adelante, Stephanie. Buenas tardes. Mi investigación son con datos estados financieros. Ahí, ¿cómo podría ser? ¿Cómo lo podría aplicar? Yo creo que no se puede aplicar ahí, ¿no, profesor? En el tema estadístico. A ver, hay que tener en cuenta usted cuál es su planteamiento del problema, con qué objeto de estudio está trabajando, si está trabajando con algún objeto de estudio, o cuáles son sus variables, ¿verdad? Entonces, Es primero, rentabilidad y gestión financiera. ya, pero tiene que haber usted si está trabajando con variables. En este caso, usted debe estar en una investigación cuantitativa, ¿no? Bajo un enfoque cuantitativo, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, entonces, usted en el planteamiento del problema es donde haya definido con qué variables, qué es lo que pretende con su investigación, ¿verdad? Con qué variables está trabajando, ¿no? Y los alcances que esta va a tener. Entonces, depende a eso, yo le puedo responder, porque en sí ahorita no sé de qué trata en sí su trabajo, no sé su problema, no sé.
Sí. Ya. Lo mío es gestión, su rentabilidad. A ver si hay una incidencia en lo que es la gestión y si afecta la rentabilidad. Ya, a ver, a lo que puedo entender, está trabajando con dos variables, a lo que veo. Y cómo una variable está afectando a la otra en la incidencia, ¿verdad? Ujú. Ya, para ese caso tendríamos que trabajar en su planteamiento del problema para saber cuáles son sus variables y qué es lo que usted está desarrollando en sí. Ya para tener, la primera sesión les decía, el planteamiento del problema, si usted tiene un buen planteamiento del problema ya elaborado, tiene un buen planteamiento del problema, es más del 50% de todo su trabajo. Mira, si no tiene un buen planteamiento del problema, puede tener complicaciones en todo ese proceso. Por eso a veces se trabaja bastante en el planteamiento del problema, donde usted va a establecer el ámbito geográfico, demográfico y demás, ¿verdad? Entonces, para establecer con qué vamos a trabajar, qué es lo que vamos a medir, qué variable vamos a medir, si vamos a trabajar con variables en sí. ¿Ya? Entonces, por favor, por esta vez no le puedo responder claramente porque necesito más datos para trabajar específicamente en su trabajo. Muy bien. Muy bien. Con eso terminamos el día de hoy. Ya mañana vamos a proceder ya entrando a otro tipo de análisis. Bien, si no hay más consultas, con esto me despido hasta nuestra próxima clase. Muy bien, que tengan una buena tarde y hasta mañana y que les vaya muy bien. Muchísimas gracias, profesor Abraham, por la clase impartida. Fue una excelente clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra segunda sesión de clase. Asimismo, invitarles a ser partícipe de estos cursos gratuitos para el mes de octubre. Por favor, aprovechar al máximo y pueden invitar a sus amigos, familiares o amistades. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor, comunicarse con el siguiente número. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento es el profesor Abraham. Nos vemos mañana en nuestra tercera sesión de clase, hora de 3 a 4:30 de la tarde. Tendremos 2 semanas de nuestra capacitación. Muy bien, Philip. No, el curso de Power BI no contamos, estimado, para el mes de octubre, pero puede que se habilite para el mes de noviembre, estimado. Más bien esté pendiente en nuestras redes sociales. Mañana en nuestra sesión 3 estaremos aprendiendo análisis de variables categóricas. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura del temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo durante nuestras 2 semanas de capacitación. Sobre nuestra metodología, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica. Los materiales, los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en análisis estadístico con SPSS a nombre de la institución El Tecnológico. El certificado sale con 90 horas académicas. Si usted me pregunta, señorita, ¿por qué sale con 90 horas académicas? Sale porque cuando usted va a tramitar tendrá como regalo el campus virtual habilitado por 1 año. ¿Cómo estaremos en contacto? Por esa razón sale con 90 horas académicas, para que usted
pueda tramitar su certificado tiene que tener una nota mayor e igual a 14. Los participantes que van a tramitar el certificado tendrá como regalo el campus virtual. En el campus virtual usted va a encontrar materiales, videos y recursos adicionales habilitados por un año, habilitado 24/7. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR y código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles, es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor, comunicarse con mi persona con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Que tengan una bonita tarde y una bonita semana muy bendecida para cada uno de ustedes. Nos vemos mañana en nuestra tercera sesión de clase. Por favor, repasen y pongan en práctica. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones, queridos participantes.